Tiene la palabra la diputada Leonela Catalini. Gracias, presidente. Bueno, coincido con mucho de lo que decía recién la diputada de Ponti. En verdad, mi intervención tenía que ver con sumar un poco a lo que se decía antes. Yo coincido con la mayoría y creo que nos sirve de alguna manera hacer un recuento de muchas situaciones que ya se dijeron y que compartimos. Pero sí me parece muy importante lo que aludía el diputado Giustiniani, con el cual coincido, y tiene que ver también con un pedido que hice que se va a tratar en el punto número 7 del orden del día, que es que la provincia no presentó ningún proyecto ante el Fondo Nacional de Integración Sociourbana. Es decir, Rosario es la única ciudad de la provincia que está recibiendo solamente el 1% de ese fondo, solamente 5 veces menos para integración sociourbana de lo que recibe, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, una ciudad similar, lo que habla de la falta de gestión del gobierno de la provincia. Y lo que se le suma un punto más, es decir, cuando en la Junta de Seguridad o el ministro Corach habla de que en la ciudad de Rosario se intervienen solamente 3 barrios, yo me pregunto si al gobierno no le da un poco de vergüenza hablar en esos términos cuando no gestionó ningún fondo ante este fondo nacional que se implementa desde el año 2019 y que la provincia está en cero y que el único fondo que recibe es el que recibe la ciudad de Rosario por gestión de la propia municipalidad en la intendencia de la intendenta Fein. La verdad que en la ciudad de Rosario se habla de que se intervienen 3 barrios. Uno de ellos es por un crédito internacional, el del caso del barrio Banana. Otro de ellos es por el de Nuevo Alberdi, es por un fondo nacional, Nuevo Alberdi justamente. Y después hablamos de Grandoli Gutiérrez, donde se hace una intervención que no tiene que ver fundamentalmente con lo urbano, sino con lo social. Y todo lo otro que se interviene en la ciudad de Rosario es por lo que se hacía en la gestión anterior o por lo que hace el intendente Hapkin en la actualidad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una política de seguridad? Sí, se fugan los presos, si no hay control policial, si no hay motivación policial, si no se ejecuta el presupuesto y si tampoco hay políticas de integración sociourbana como las que nos merecemos o por lo menos como las que se merecen las grandes ciudades donde funciona el foco de violencia urbana. Entonces me parece que eso también es algo que tenemos que discutir en esta Cámara y que tenemos que exigir o hacer exigir que se cumpla la ley y dejar de hablar de espejitos de colores que el propio Ejecutivo Provincial no implementa, no gestiona y evidentemente tampoco tiene la voluntad de pedirle a la Nación. Y acá sí digo, y yo suscribo lo que se decía antes, suscribo a la necesidad de generar acuerdos, suscribo a la necesidad de valorar lo que se hizo y yo sí valoro que haya una gestión en la provincia de Santa Fe que estabilizó los números y los índices de seguridad, porque eso significó mucha gestión, significó mucho laburo, pero sobre todo significó mucho trabajo y mucho poner la cara y mucho poner el cuerpo, que es lo que hoy no estamos viendo en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Todos y todos acá estamos dispuestos a generar los consensos necesarios, a presentar pedidos de informes, a presentar leyes, a tratarlas, a generar consenso, siempre y cuando haya la voluntad política de ponerse de acuerdo, pero de ponerse al frente de esas políticas de gestión y de poner la cara. Porque hoy, en la provincia de Santa Fe, nadie sabe con quién hablar cuando pasa un hecho de inseguridad o nadie sabe con quién gestionar determinadas cuestiones. Y a esto me refiero con los consensos, que ojalá que el aprendizaje de esto no sea solamente la necesidad de llegar a consensos, sino que sea entender que en la provincia de Santa Fe las campañas políticas no deberían basarse en la seguridad como se hizo en el último tiempo. No debería más hablarse demagógicamente ni hacer promesas ni espejitos de colores con la seguridad, sabiendo que no se puede cumplir, sabiendo que no le corresponde eso a un partido político o una gestión, sino que es algo a largo plazo, y sabiendo que lo único que se hace es engañar a los santafesinos. Porque yo quisiera ver si a los que les toca gobernar ahora encontrarían de parte de la oposición los mismos ataques que sufrimos nosotros cuando fuimos gobierno. Encontrarían las mismas insultos, encontrarían los mismos palos en la rueda, encontrarían las marchas, las movilizaciones, los insultos, las acusaciones sin fundamento que recibimos nosotros cuando nos tocó gobernar. La verdad que nuestra actitud dista mucho de lo que hizo algún sector del gobierno en su momento y de lo que hace ahora, como cuando no se hace cargo de la gestión, decide seguir echándole la culpa a la oposición. No nos van a encontrar a nosotros haciendo eso, nos van a encontrar generando consensos, pero ojalá que nos encuentre a todos entendiendo que la próxima campaña política, en vez de vender espejitos de colores, tendríamos que apelar al consenso y a prometer cosas que la gente pueda ver en los hechos y hacerlas realidad. Muchas gracias.